Palabra viva. Bien, bienvenidos los hermanos de Radio Bonao Bendición, Telebendición y Yuna Visión también. Esta noche a las 8 sale este culto por Yuna Visión y sale por Radio Bonao Bendición también a las mismas 8 de la noche. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia cerca, ábrala en Proverbios capítulo 2. Le voy a cambiar el texto, no le voy a cambiar el menú. Café con leche y leche con café, la diferencia puede ser que haya más café que leche, pero al final es café con leche. Proverbios 2, del 1 al 6, la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, ábrala por favor. Creo que Dios nos está guiando por un camino muy demandante y quizás no estamos viendo hasta dónde esto representa y repercute para nuestras vidas presentes y futuras. Estamos en tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos difíciles? Y no solamente difíciles en el aspecto económico, también en el aspecto espiritual. Muy difícil. Hay muchas maquinaciones contra la fe, muchas maquinaciones contra los diseños de Dios y muchas distracciones para que la fe no crezca, para que nos estanquemos, para que no crezcamos, para que no demos fruto. Por eso hay que estar bien despierto espiritualmente para entender la hora profética. Fuimos llamados por Dios con propósitos. Amén. Dios nos salva sin propósitos. Si aún usted cree que es casual que esté aquí, pues sépase que no, es propósito divino. Y ojalá lo pueda abrazar y entender. En Dios no existe la casualidad, en Dios todo es propósito. Lo cierto es que no todos nos preguntamos ¿y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros, que seamos conocidos como cristianos. Anoche mi yerno precisamente estaba haciendo un trabajo de su profesión con un grupo, con un equipo de hermanos que trabajan junto con él, y en el lugar donde él llegó a trabajar, cuando llegaron ellos que tenían que hacer un trabajo ahí en un evento, las personas dijeron, llegaron los fotógrafos cristianos. Y yo le pasé un mensajito, él lo puso por el grupo y dijo, wow, eso me impactó. Yo le dije, eso nos compromete a no bajar los estándares. Tenemos que ser conocidos como cristianos. Ser conocidos como cristianos. Amén. Esa es nuestra meta. Y después que el Señor sea conocido en nosotros y a través de nosotros. Llegó a Proverbios capítulo 2. Dice la palabra, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. En el versículo 5 que leímos, el autor de Proverbios, que es Salomón, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Hemos estado hablando por 2 mensajes consecutivos sobre 7 principios para vivir una vida sabia, para ser sabio. ¿Cuántos quisieran ser necios aquí? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabe que Dios llama necios? Leímos el miércoles pasado que en la Biblia el Señor llamó necio a un hombre que atesoró riquezas y bienes y vivió su vida como le dio la gana, pero nunca pensó en la eternidad. Entonces, después que había hecho todos sus bienes, lo había reunido, lo había aglomerado y lo había puesto todos en montones y lo amontonó tanto, y el hombre dijo, alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe, deleítate, disfruta y haz lo que tú quieras porque tienes mucho. Entonces una voz se oyó y le dijo, necio, hoy vienen por tu alma.
Qué triste, ¿eh? Y es lo que hemos dicho en estos domingos y también miércoles. La gente hace planes para su retiro, lo que le llaman AFP. Quizá algunos aquí quizá todos tienen AFP. Pensando cuando lleguen a la edad de retiro, el gobierno, yo espero que no hagan ningún lío con ese dinero de la AFP. El gobierno le paga una pensión y ya usted vive ahí, por lo menos le da para comer arroz con habichuela. Gloria a Dios. Eso es muy normal, tener una percepción de la vejez, tener algo por lo menos para la pastilla de la presión, natural. Ahora, ¿pensamos en la eternidad? No, el hombre no piensa en la eternidad. Por lo general el hombre vive inconsciente de esa verdad. Y es una verdad tan real que lo más seguro que el hombre tiene es que se va a morir. Usted puede estar segurito que usted se va a morir. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Ahora bien, ¿dónde está puesta su esperanza en lo eterno? ¿En la tradición? ¿En la religión? ¿En las buenas obras? ¿O en aquel que venció en la cruz del Calvario? Ahí entra entonces la diferencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es reverenciar su nombre, honrar su nombre, respetar su nombre, porque su nombre es su naturaleza. Y eso tiene mucho que ver. En la antigüedad, los judíos, los hebreos, que fueron los que primeros en escribir, al temor de Dios le pusieron un nombre, se llamaba Yiret o Yaret Elohim. O sea, temor al Todopoderoso. Jesús mismo habló de esto. Jesús mismo dijo, no temáis al que puede matar el cuerpo. ¿Sabe que el enemigo puede jugarse cualquier mala maquinación para dañar el cuerpo? Teman a aquel que puede matar el alma. ¿Quién puede matar el alma? El único que tiene potestad sobre las almas es Dios. El diablo no tiene potestad sobre ellas. Dios tiene que cederle a aquel que traicionó los principios, y tiene que cederle porque el hombre rechazó la bondad de Dios en Cristo. Juan capítulo 3. La luz vino al mundo, pero no la recibieron porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. La gente no se pierde porque es pecador. La gente se pierde porque rechaza la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús. Dios nos ha estado hablando mucho del temor de Dios. Y el temor de Dios es el espíritu de la madurez. Cuando un creyente alcanza a ser considerado temeroso de Dios, diga, es un hombre maduro o una mujer madura. O sea, no coge las cosas de Dios en juego. No ve su vida como un juego. Su vida espiritual no la toma en juego. Es en serio el asunto. Porque yo no te estoy hablando a ti de tu vejez, yo te estoy hablando a ti de tu eternidad. La eternidad. No estamos hablando de algo tan simple. Entonces debemos tomarlo en serio. Hemos tomado dos mensajes hablando del temor. Y hay mucho de qué hablar del temor. Pero no me voy a parar ahí. Se lo voy a dejar para que usted también le dé deseo de indagar sobre el temor de Dios, sobre cómo usted teme a Dios, cómo se aprende a temer a Dios. Si usted reconoce que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, usted aprende a temer a Dios. Si a usted se le revela que donde quiera que usted vaya, Dios está ahí mirándole, no como el que está espiándole, sino como el que está cuidando su propiedad. Ahora mismo el esposo de Pastor Carlos está fuera del país en un proyecto profesional, y él me enseña una aplicación donde él va monitoreando donde ella va. ¿Por qué lo hace? Porque esa es su esposa y ese es su deber, estar seguro, estar cuidando a su esposa. ¿Acaso no creará Dios su creación y a lo que Él redimió? Claro que lo va a cuidar y lo va a celar y le va a hacer entender si sus caminos van alineados o si están desviados también. No para condenación, sino para que se alineen. Bendito sea el Señor. Amado, los doctores existen porque hay gente enferma, porque la gente se enferma. Si la gente no se enfermara, los doctores no existieran. Dios dejó la iglesia precisamente porque íbamos a ser un grupo, un conglomerado de personas con debilidades y con naturalezas pecaminosas, que íbamos a necesitar la ayuda del Espíritu para alinearnos cada día más a su modelo. Por eso de la manera que usted madura en Dios, usted más se santifica.
Lo dice la Biblia y lo leímos el miércoles pasado. O sea, la santificación se va elevando, se va madurando en la medida que usted aprende a temer a Dios. No hay santidad sin temor. Todo el que quiere santificarse tiene que aprender a temer a Jehová. Y no temer a Jehová en el contexto que la religión te vende, que la religión siempre vende la apariencia. La ropa, los pantalones, los coloretes o el pelo. Eso es lo que la religión vende. No. Temer a Jehová de tal manera que yo sepa que aun si yo pienso mal de mi hermano, estoy pecando. Cuanto más si abro mi boca y digo algo que daña a ese hermano, estoy pecando. Cuanto más si preparo una zancadilla para que mi hermano no avance y tropiece y se caiga, estoy pecando. Entonces eso es temor de Dios. Quizá yo no comparta con el hermano sus formas de hacer las cosas, pero los respeto. Eso no me da derecho a juzgarlo. Yo no soy juez de nadie. Ahora bien, si no tenemos nosotros claridad del temor de Dios, los 6 principios que vienen ahora no van a tener mucho valor. Tenemos que agarrar el primero. El que agarró el primero, en los demás va a ir suave. Yo le voy a dar el segundo hoy. Le voy a introducir el segundo. El segundo principio para una gente ser sabia en Dios es que conozca a Dios. Y este es otro tema. Conocer a Dios no es ir a la iglesia. Usted puede conocer a Dios en la iglesia, pero no necesariamente el que va a la iglesia conoce a Dios. Ustedes saben que Jacob pasó una noche entera luchando con Dios. Una noche entera luchando con Dios. En un mano a mano. Y cuando terminó ya que Lalo iba a rayar, Jacob dijo, Dios estaba aquí. Vamos a ver quién ha leído Biblia. Y yo no lo sabía. ¿Cómo es posible? Dios estuvo ahí con él y él no lo sabía. No conocía. Lamentablemente podemos tener encuentros muchas veces y por no tener todavía discernimiento, ojos espirituales, no discernimos que es Dios. La samaritana tuvo un encuentro con Jesús, Juan capítulo 4, y tuvieron un diálogo ameno, hasta teológico. Después hablaron de adoración y Jesús le dice a ella, si tú supieras quién es el que te habla a ti y quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua a él. Ella hablaba con él y no sabía. Lo que es peor, Juan, en el libro de Juan capítulo 14, Felipe el evangelista le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, pero Juan, Felipe, ¿cuánto tiempo estoy yo con vosotros y todavía tú no me conoces? Aquí entramos en una definición de términos. Conocer no es identificar. No es lo mismo. Usted puede identificar una persona y no necesariamente lo conoce. Usted conoce a una persona cuando usted lo trata, cuando usted sabe cómo piensa, cuando usted sabe cómo siente, cuando usted sabe cómo actúa. Usted dice, yo conozco al pastor Luis, yo sé que el pastor Luis no da para eso. Lo conoce porque lo ha tratado. Si usted no lo conoce, usted puede quedarse neutro. Pero cuando usted conoce a una gente, usted sabe cómo piensa, usted sabe cómo actúa, usted sabe cómo reacciona, ¿sí o no? Las esposas conocen a sus esposos, saben cuando no están bien, cuando están tristes, cuando están decaídos, lo conocen. A los hijos igual, las madres conocen a los hijos mirándolos, se dan cuenta. Entonces, no es lo mismo identificar que conocer. Conocimiento es el segundo punto y vamos a hablar un poquito. ¿Qué dice el diccionario del conocimiento? El diccionario dice que es la adquisición de la verdad de Dios cuando es en el espíritu. Si no es en el espíritu, entonces el conocimiento no es solamente espiritual, es también intelectual. Es donde está la mayor parte, ocupando el intelecto. El intelecto, el input, lo que usted ingresa a su cerebro, es lo que usted le da, lo que usted alimenta en su cerebro es conocimiento, sea bueno o sea malo. Y usted va alimentándolo de tal manera que usted puede volverse una persona que tenga capacidades en diferentes áreas porque se alimentó, estudió, leyó, los libros ayudan, los medios ayudan, pero en la vida espiritual ayuda el Espíritu Santo y ayuda la palabra de Dios. Por eso les dije, traigan su Biblia, porque va a ser necesario que para crecer en conocimiento tengamos que leer las Escrituras. Si vamos a crecer en Dios, tenemos que leer la Biblia.
Si no, nos vamos a poder quedar en la primera fase de la vida de la fe, y es que soy salvo por gracia y ahí quedé. Nunca conocí la santificación, nunca conocí la justificación, nunca conocí más de ahí. Y yo no estoy hablando solamente de doctrina, estoy hablando de la vida cristiana. El Salmo 119 es el salmo que revela la preeminencia que tiene la palabra. Si usted se lo leyera en una tarde, tómese una tarde, llénese una jarra de café o de chocolate y váyase a la montaña y empieza a mirar hacia la loma, suba los pies sobre una piedra, sobre un palo, lo que usted quiera, y abra el Salmo 119. Es cortito, son 175 versículos. Usted se lo puede leer en un rato, pero usted va a ver la preeminencia que tiene la palabra de Dios en el creyente y el trabajo que hace la palabra de Dios en el creyente. Es tan así que hay cosas que usted no sabe cómo Dios usa la palabra para pulirnos y limpiarnos. Usted no se da cuenta cómo Dios lo hace. El poder limpiador, el efecto limpiador que tiene la palabra de Dios. El efecto santificador que tiene la palabra de Dios. Juan 15:3, Jesús dice: vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Lo que limpia al hombre es la palabra. La lectura de la palabra. Pero no solamente la lectura en la letra, en el libro, en el logos. Hay que leerle en el espíritu de la palabra también. Hay que ver más allá de lo que el libro dice, porque hay cosas que yo no la puedo discernir si el espíritu no las revela. Por ejemplo, la palabra conocimiento tiene dos palabras en el original para conocer qué quiso Dios decir. La palabra hebrea, la palabra yadá, y la palabra en griego ginosko. Son las dos palabras, una en hebreo y otra en griego, que definen lo que significa conocimiento. Pero oiga, ¿qué conocimiento? Dice conocimiento relacional, no teórico. Se compara frecuentemente al amor y a la unión íntima de una pareja. ¿Recuerda usted cuando Jesús nació? Y dice la Biblia que José conoció a María. No fue que José le dijo: mucho gusto, María, yo soy José. Lo que significa que entraron en otra dimensión de relación. Relación íntima. La verdad de Dios para con su pueblo es esa. Dios anhela tener intimidad con su pueblo. El que camina en intimidad con su pueblo, el que camina en intimidad con Dios, camina en revelación de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quiere que se lo enseñe? ¡Wow! ¡Qué gozo tan elevado! Dios mío, qué euforia, santo. ¿Quiere que se lo enseñe? Venga conmigo, el Salmo 25:14. Salmo 25:14. No, yo estoy impresionado. Tanta euforia me asombra. Está igual que la canción, me asombra. Salmo 25:14. Versículo 14, ¿llegó? Vamos a ver si usted lee conmigo. Vamos a ver, iglesia, vamos a ver los que se están durmiendo. Vamos a despertarlo. Como dijo Tomás y el pastor dijo. Tomás dijo: vamos a despertarlo. Lázaro duerme. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará que conocer su pacto. O sea, que la revelación está muy ligada al temor de Dios. El conocimiento de Dios está muy ligado al temor de Dios. Y el temor de Dios está muy ligado a la intimidad con Dios. Entonces, el que tiene comunión íntima con Dios, tiene comunión íntima con su palabra también. El que tiene comunión íntima con Dios, tiene comunión íntima en la oración con Dios. Entonces, ese tipo de persona no es porque lo ande buscando, es que Dios lo galardona. ¿O no lo dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que lee. ¿Y qué es qué? Galardonador de los que le ¿qué? De los que le buscan. El que le busca le encuentra. El que le toca le abre. El que le pide le da.
No tienes porque no pides. No se te ha abierto porque no has tocado. No has recibido porque no has llamado. Llama y se te va a responder. Toca y se te va a abrir. Es la forma de Dios obrar. Entonces, el conocimiento que nosotros hemos adquirido, por lo general, es más intelectual que espiritual. Por lo general sabemos muchas cosas en el contexto mental. Yo me sé de los 66 libros de la Biblia, me sé que el Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo tiene 26, me sé que fue escrito en 1427, que fue escrito en 1400 años, que fue escrito por 40 hombres, que fue escrito en 40 idiomas, en 3 idiomas, que fue escrito en qué sé yo cuántos periodos, que hubo 400 años de silencio. Todo eso lo puedes saber aquí. Pero en espíritu posiblemente no sepa gran cosa. Hay una revelación bíblica para eso. Usted conoce el pasaje del eunuco, capítulo 8, 9, 10 de los Hechos. 8, 9, 10 por ahí o 7. Yo confundo esos capítulos, pero no me confundo en la Biblia. Sé dónde está. Iba leyendo la Biblia. Y le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que tú lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe sube al carro y le explica al hombre todo lo que había acontecido desde las profecías hasta el cumplimiento de Jesús. En la explicación de la palabra, los ojos del eunuco fueron iluminados y entendió. Y entendió tanto que llegaron a un misterio bíblico, a un oasis, a un pozo de agua en el desierto. Y cuando llegaron ahí, el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si tú bien crees, bien puedes. Bautizado instantáneamente. Pero el eunuco no entendía nada, hasta que hubo uno que le explicó. Por eso es necesario que haya un hermano maduro que nos enseñe. Que haya un hermano maduro que nos corrija. Que haya un hermano maduro que nos ponga a leer también. Que nos ponga a estudiar. Nosotros por cultura tenemos la Biblia en el Salmo 23. Espantademonios. Sí, por cultura. Pero por revelación es mucho más que el Salmo 23, el espantademonios. Es la palabra de Dios. Amén, mis amados. Cuando usted lee la Biblia y se da cuenta de que de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, usted no va a buscar sabiduría humana, usted va a buscar sabiduría en Dios. Hay cosas que los títulos no funcionan, hermanos. Hay cosas que los títulos no te pueden dar en las universidades, no te las pueden dar. Tú te puedes formar con maestría, con PhD, con posgrado, con títulos, pero hay verdades que no se aprenden en las universidades ni en las escuelas. Hay cosas que tienen que ser reveladas. Todavía no hay una fórmula para que el hombre pueda decir que tiene la clave para poder entender perfectamente a una mujer. No hay un doctorado ni un diplomado que lo haya logrado. Y viceversa. No hay un doctorado, un diplomado que diga, tengo un doctorado en cómo entender a los hombres. No lo hay. ¿Quién te puede dar a ti la capacidad de por lo menos tratar de sobrellevar a un hombre? Dios. ¿Y quién te puede dar la capacidad de por lo menos sobrellevar a una mujer? Dios. No hay forma humana de tú asimilarlo con intelecto. Tienes que meterle la sabiduría del cielo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Pedro habla de una disposición que debe haber en nosotros. Jesús pagó el precio por nuestra salvación. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Jesús fue a la cruz por amor por nosotros. Se entregó por nosotros. Ahora, crecer en su conocimiento es una parte que yo debo disponer. Él está dispuesto a instruirme y a darme, pero yo debo disponer mi corazón para crecer. ¿Qué dice Pedro aquí? Vosotros también poniendo toda diligencia. Por eso mismo, añadid. ¿Usted significa lo que significa añadid? Esto parece una receta de cocina. Añadid a vuestra fe virtud.
devoción. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Usted ve cómo se va complementando una cosa a la otra? Pero ¿quiénes son los que tienen que añadir aquí? Nosotros. Te he dado a Cristo y en Él te he dado el Espíritu y te he dado la palabra y te he dado las promesas. Ahora tú dispón tu corazón y pon diligencia. Sé diligente y a tu fe ponle devoción. Una fe sin devoción es una fe teórica muerta. La fe debe mostrar devoción. Una gente que diga que tiene mucha fe y no ora, eso es una mentira. Yo tengo fe pero no me congrego, eso es otra mentira. Yo tengo fe pero no leo la Biblia, eso es otra mentira. La fe necesita ser alimentada con devoción. ¿Cómo yo la alimento? Devoción, lectura bíblica, oración, congregación, adoración al Señor. Así se alimenta la fe. Por eso el que entiende lo que es la vida del cuerpo, pelea a congregarse, hermano, mire, como sea, aunque viva lejos, aunque tenga que cruzar 3 veces el río, aunque tenga que venir, hermano, mire, con una sombrilla de lejos, con una bota de goma hasta aquí, necesita congregarse porque sabe que eso alimenta su fe. Y la fe que no se alimenta se debilita. Y cuando la fe se debilita, tú eres propenso a cualquier maquinación del enemigo. Ustedes ven cuando a una gente se le baja el sistema inmunológico, que cualquier virus, estornudó, se contagió gripe. Cuando se baja la fe es igual. Cuando la fe mengua, cuando la fe se debilita, cualquier contagio viene y se te pega. Palabras, actitudes, comportamientos, dichos, gustos, prácticas. ¿Por qué? Porque te leuda. El enemigo sabe cómo leudarte en tu debilidad. Porque tu fe no puede resistir los dardos de fuego del enemigo. Por eso la Biblia manda en Efesios 6 a levantar el escudo de nuestra fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno nunca te va a tirar un dardo de fuego que no sea conforme a tu debilidad pasada. Todos los dardos de fuego del maligno van a ser conforme a lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Si te encontró débil, el dardo puede penetrar. Y puede herirte, y puede hacerte menguar, y puede hacerte incluso avergonzar el nombre del Señor. Por eso la fe tiene que ser fortalecida every day. Todos los días hay que leer la palabra, todos los días hay que orar. Porque cualquier momento mi fe mengua y la maquinación de maldad me está esperando en el momento que mengue para bombardearme. Y los bombardeos vienen, hermanos. Y vienen de múltiples maneras. Y hay que mantener el escudo de la fe siempre arriba. Estamos en una batalla de fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10. Voy a quedarme otra vez en 2 de Pedro 5, perdonen. Dice que a la fe hay que añadirle, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Una gente muy devota pero que no conoce, puede estar haciendo una devoción ciega y usted dirá, bueno, ella es muy apasionada, pero ella no conoce lo que adora. Tiene que conocer lo que adora. I have to know. Yo tengo que saber, tengo que conocerlo. Y yo sé que no va a ser tangible como 2 por 2 son 4 en una pizarra. O como tener 2 manzanas más 2 manzanas que me dan 4. O tener dos mandarinas más 2 mandarinas que me dan 4. No. Es la revelación del Dios que invoco y que me responde. La revelación del Dios que invoco y que camina conmigo. Mis hermanos y hermanas, no sé a quién les puedo decir esto, pero no hay cosa más hermosa que usted poder decir, Dios camina conmigo. Donde quiera que yo voy, Él va. Donde quiera que me muevo, Él va. Donde quiera que yo entro, Él va. Porque Él prometió y dijo, yo estaré con vosotros todos los días de mi vida, todos los días de la vida, hasta el fin del mundo. Pero nosotros no podemos ser caso omiso a su presencia. Y lo hacemos. Perdonen, lo hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo tomar un guía
y montarme en un vehículo y salir para donde sea sin decirle al Señor, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo necesito que tú me guíes y que tú me ayudes y que tú me guardes de todo mal. No puedo ser tan autosuficiente que ignore a Dios cuando estoy expuesto a un peligro constante de muerte. Tengo que invocar el nombre del Señor. Por eso el conocimiento, aunque tiene un valor en lo intelectual, también tiene un valor en lo espiritual. Porque si usted revisa su concupiscencia, usted sabe lo que usted era antes de Cristo. El que no mordía aruñaba, y el que no mordía, y el que no corría volaba. Cada cual conoce su debilidad. Cada cual conoce dónde el enemigo lo minaba. La ira, iracundo como él solo. O bebedor, o jugador, o mujeriego, o faldero. O buscapleito, o bravucón. O chismoso, hablador, lengua larga. Todo eso. Usted sabe. Hermanos, hay personas aún en la vida de la fe que tienen una batalla constante con la concupiscencia porque le dan rienda suelta. Cuando la concupiscencia le toca la puerta, le dice, ¿quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Entonces, la concupiscencia vestida de mansa oveja no es verdad, es una mentira vestida de mansa oveja. Te puede hacer creer como que ya tú no necesitas la protección y la renuncia diaria al viejo hombre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amados, en los creyentes hay batallas todavía que no hemos podido lograr identificarlas porque no los conocemos del todo, pero Dios te conoce mejor que tú y tú sabes dónde está tu concupiscencia. Si tú sabes que tú eras faldero, no te metes en grupo de mujeres. Que te digan que tú eres raro, que te lo digan. Tú sabes que tú tienes la esposa y ella no dice que tú eres raro. Ella dice que tú eres un varón. Pero muchas veces nos exponemos. Y una vez un hermano vio a otro hermano bebiendo alcohol. Bebiendo ron. Y el hermano lo vio y le dijo, ajá, hermano, usted se está dando su traguito aquí escondido. Ay, el hermano se puso nervioso y le dijo, ay no, hermano, fue un momento de debilidad, hermano, no me lo tome en cuenta, no, por favor, mire, no diga nada, guárdeme el secreto. Dice, bueno, hermano. Y cuando el hermano oyó ese bueno, hermano, fue que le dijo, bueno, hermano, yo no sé si me puedo aguantar. El hermano le dijo, le voy a dar 500 pesos para que no se lo diga a nadie. Y le dio los 500 pesos. El hermano se llevó los 500 pesos. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hora del culto. El hermano llega temprano al culto esperando que llegue el otro hermano, el hermano de los 500 pesos. Le dice, mira, yo te voy a ofrecer algo. Yo te voy a dar 700 pesos para que tú me dejes decirlo hoy. Así son los chismosos, hermanos. Hay una concupiscencia de chisme, ¿sabía usted? Y no me gusta el chisme, pero me entretiene. Entonces, el conocimiento me dice a mí dónde estoy siendo bombardeado. Y el conocimiento me dice a mí qué arma necesito usar para rebatir esta oferta de la maldad. Porque nos ha sido dada de parte de Dios toda autoridad en el nombre de Jesús. Porque Jesús mismo dijo que Él nos daba potestad para hollar escorpiones y serpientes y toda fuerza del mal y nada nos hará daño. Si usted discierne que viene contra usted una maquinación que viene de su vieja vida, párese en el nombre de Jesús y dígale, retrocede en el nombre de Cristo. Yo soy una nueva criatura y yo soy lo que Dios ha hecho. Un hombre nuevo, una vasija nueva. Pero no acaricia la concupiscencia, hermano. No la acaricie. La concupiscencia es peligrosa como usted no se imagina. El día menos pensado le hace pasar una vergüenza. Por eso es necesario el conocimiento espiritual. No solamente el conocimiento intelectual. Al conocimiento espiritual hay que ponerle un dominio propio.
para que nunca nos lleve tampoco a gloriarnos de nada. Toda la gloria es del Señor. Al dominio propio hay que ponerle paciencia, porque hay gente que no van a entender en el primer momento y tú vas a tener que sobrellevar los 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 años. Pastor, años, sí, años. Hay cosas que no se van a vencer en un culto, en 2 cultos o en 3. Hay cosas que se va a tomar años en que Dios las logre vencer en una persona. Y tú vas a tener que ser paciente, tal cual Dios es paciente y clemente. Lento para la ira, ágil en misericordia. Entonces la paciencia, ponle piedad, míralo con misericordia, no lo juzgue. El hermanito entró, salió, entró, salió, entró, salió. Hay hermanitos que se han pasado toda la vida jugando trúcalo con la iglesia. ¿Cuántos saben lo que juega trúcalo? Toda la vida se la han pasado jugando trúcalo. Y hay quienes vienen en un pie. Y después que están en el lado, dicen. Y tú dices, por fin llegó el hermano. ¿Qué va? Se fue otra vez. Y tú dices, hay que seguir teniéndole paciencia al hermano hasta que Dios revele su gloria en él. Al afecto fraternal, dice a la piedad, afecto fraternal. Y ese afecto fraternal es tan importante en la vida del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que está a tu lado, aunque sea de otro color, de otra raza, de otro tamaño, de otro físico, es tu hermano lavado y santificado por la sangre de Cristo. Tú no lo puedes considerar ni lo puedes menospreciar. Muy por el contrario, tienes que valorarlo. Que hay una multiforme gracia dispersa sobre la faz de la tierra que salva negro, blanco, rico, pobre, feo, bonito, gordo, blanco, gordo, feo, flaco, como sea, con pelo, peludo, calvo, lo salva. Entonces no se puede usted gozar con celebrar que a su lado hay un hermano que Cristo murió por él, que Cristo derramó su sangre por él. Ya usted tiene conocimiento del cuerpo, ya usted no ve la iglesia como el grupo de gente que se reúne. No, ese que está a tu lado, ese que está al frente tuyo, this is your brother, that is your brother in Christ. Ese es tu hermano en Cristo. Merece que tú le tengas un amor fraternal y le expreses el amor fraternal de manera que él pueda ver en ti, que hay en ti una empatía con él, porque lo mismo que tú recibiste, recibió él. Recibió gracia, recibió perdón, recibió misericordia, recibió de Dios lo que Dios tenía reservado para él. También lo tenía Dios reservado para ti. El Dios que te perdonó a ti, lo perdonó a él. El Dios que te redimió a ti, lo redimió a él. El Dios que te selló a ti, lo selló a él. El Dios que te llamó a ti, lo llamó a él. Y los dos van para el mismo reino y los dos son del mismo Señor. Entonces, ¿por qué hay que ser tan frívolo? Hermano, cada vez que el culto termine, espere saludar por lo menos 25 hermanos. El apóstol Pablo oraba por una iglesia específica muy amada de él. Estamos en la recta final. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, una iglesia muy amada de Pablo. La iglesia del mismo Apocalipsis 2 también es la misma iglesia de Éfeso. Pablo oraba para que esta iglesia tuviera esto, diciendo: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué hacía Pablo? Se recordaba de los efesios en sus oraciones. Y orando por los efesios en sus oraciones dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, aleluya, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay 3 palabras importantes. Una cosa es sabiduría, una cosa es revelación y otra cosa es conocimiento. Las 2 primeras necesitan una intervención obligatoriamente del Espíritu Santo. Los años pueden aportarnos muchos consejos y vivencias, y dice que los viejos son consejeros y portan el consejo de las vivencias, y es verdad. Pero la revelación la da el Espíritu Santo. Y la revelación viene cuando tú ves más allá de lo que los otros ven, porque tus ojos naturales ven algo, pero tus espirituales ven más allá. El conocimiento tú lo puedes lograr en libros, en enciclopedias y en el rincón del vago.
¿Cuántos saben lo que es el Rincón del Vago? ¿Quién conoce lo que es el Rincón del Vago aquí? Los que han hecho tarea, ¿verdad? En el Rincón del Vago. Pero el conocimiento espiritual no viene si no es tampoco por el Espíritu Santo. O sea, no puede venir un conocimiento espiritual. Puede tener un conocimiento literal, un conocimiento intelectual. Puede saberte toda la historia desde Abraham, cuando empieza el pacto, hasta cuando termina en Jesús. Todos los pactos. Puedes conocer las dispensaciones, puedes conocer muchísimas cosas que tienen valor histórico, pero son completamente literales, intelectuales. ¿Sabía usted, estoy en radio y televisión, que muchas veces usted va a Israel, a un viaje turístico a Israel, y un guía turístico te da un tour en Israel por todos los lugares santos, según la tradición? Todos los lugares santos. Te lleva al Monte de los Olivos, te lleva al Getsemaní, te lleva a todos los lugares, al Mar Negro, te lleva a todas las áreas, al Mar Muerto. De repente, ¿sabías tú que muchos de ellos son ateos? No creen en nada de eso que ellos enseñan. Ellos no creen en Jesús. Ellos aprendieron a ser guías turísticos y ellos te dan una guía completamente histórica, turística, pero ellos no creen en nada de lo que ellos enseñan, porque lo tienen aquí, en el intelecto. Y Dios no se puede limitar al intelecto. Por eso muchos intelectuales chocan con Dios, porque quieren meter a Dios en el intelecto humano. Y en el intelecto humano no lo van a entender. Dios es espíritu. Hay una revelación bíblica sencilla, pero muy leída por muchos aquí. Juan 3. Nicodemos era un principal en la sinagoga de los judíos. Un principal era posiblemente lo que nosotros llamamos un arzobispo en la iglesia hoy. Era un hombre de alto rango, era Nicodemos. Pero había visto el comportamiento de Jesús y había visto todos los hechos de Jesús y decía, este hombre es diferente. Y por miedo corrió de noche a Jesús. Y oye cómo Nicodemo saluda a Jesús. Juan capítulo 3 dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Dijo algo muy profundo, ¿sí o no? Incluso habló en plural, lo que significa que los fariseos sabían que Jesús había venido de Dios. Que habló en plural, dijo, sabemos que tú has venido. Él no dijo, yo sé que tú has venido. Él dijo, sabemos que tú has venido de Dios. Porque las obras que tú haces, solamente alguien que esté con Dios la puede hacer. Entonces Jesús le mete un uppercut. ¿Cuántos saben lo que es eso en boxeo? Le dio un de abajo para arriba, así. ¡Pum! Le dijo, Nicodemos, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un viejo, se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo yo siendo un viejo puedo volver al vientre de mi madre y entrarme otra vez y nacer otra vez? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no lo sabes? O sea, tú enseñas a otros y tú no sabes esta verdad vital del reino de Dios. Oye esto, Nicodemos. El que no nace de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Y ahí como que Nicodemo se quedó chocado completamente. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. El reino de Dios no es una estructura, es un reino espiritual y para verlo hay que abrir los ojos espirituales. Y eso pasa cuando naces de nuevo, cuando naces del Espíritu, empiezas a vivenciar cosas espirituales que tú antes no vivenciabas, porque estaba muerto en tus delitos y pecados. Pero Cristo te dio vida, y te dio vida espiritual. Por eso la vida espiritual hay que alimentarla. El conocimiento hay que alimentarlo para crecer en Dios, porque si no me estanco. Y una persona que se estanca o retrocede o se vuelve tropiezo para otros. Por eso hay que crecer siempre, hermano.
Hay un mandamiento de Dios a crecer siempre en el Señor, siempre en el Señor, siempre en el Señor, siempre en el Señor, siempre en el Señor. Usted sabía que usted tiene toda la plenitud que el Padre depositó en usted por el Espíritu Santo. Toda la plenitud de Cristo está en nosotros, toda. ¿Y por qué somos tan livianos? Porque no lo sabemos. Yo no sabía eso. Yo no sabía que Cristo moraba en mí y Cristo me controlaba y Cristo era mi Señor y Cristo era mi guardador y Cristo me guiaba y Cristo me sustentaba. No lo sabía. Lo había oído, pero no lo creía. Pero hoy como que desperté a creer que sí, que Dios está en control de mi vida. Que yo no he ido a la iglesia por casualidad. He ido porque Dios quiere formarme para usarme como un instrumento de su gloria. Venga conmigo y con esto sellamos y oramos. Aunque voy a leer un versículo para terminar después ya. Dice, el apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 1:3, dice, ¿llegó? Segunda de Pedro 1:3. Como todas, segunda de Pedro, pusieron primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lea conmigo, nos serán dadas por su divino poder. Ahora, mire cómo Pedro lo explica. ¿Cómo usted se da cuenta que todas esas cosas le han sido dadas? Lo dice ahí, el texto lo dice, el texto lo revela. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, por el conocimiento de Cristo, y yo no estoy hablando por la información que tengo de Cristo, sino por la relación que tengo con Cristo, entiendo que el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad está dentro de mí, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ahora ya me han sido dadas, están dentro de mí, están en mí. Lo que necesito es conocerla, cultivarla y dejarla crecer. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no la conozco? Ese es el tema. Por eso el segundo pilar para que una persona sea sabio es conocer a su Dios, conocer sus atributos. Por eso los lunes usted nos ve a nosotros haciendo un énfasis. Vamos a discipularnos, vamos a discipularnos. Tú tienes que saber quién es tu Dios, tú tienes que conocer cuáles son sus diseños para ti. Tú tienes que entender sus caminos, porque si no te vas a quedar atrás o te vas a volver un tropiezo para los que vienen atrás, que quieren conocer a Dios. Yo no quiero que me hablen de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios hable mi corazón, que su Espíritu revele sus diseños para mí, que no sea porque alguien me dijo así te dice Jehová, sino que el Espíritu Santo mismo me diga, yo te escogí, yo te llamé, yo te puse nombre. Cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, extraviado, ajeno a mi vida, yo te escogí, yo te separé, yo te guardé. Y tú no podrás contar las veces que yo te libré de accidentes, de trampas, de maquinaciones mortales, porque yo te tenía reservado para un propósito eterno. Como tú no lo sabías, es necesario que ahora en la casa reconozca que yo te preservé desde el vientre de tu madre para el día señalado de tu salvación. Y si ahora eres lo que eres, por gracia lo eres, para la gloria de su nombre. Tienes que conocerlo. Amado, tú no eres un accidente. Tú eres un diseño en Dios, pero tienes que crecer en Él. Crecer en Él. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Y que nuestro conocimiento no sea para envanecernos, sino que sea para edificar a otros. Porque el conocimiento puede envanecernos si nos llevamos en la letra. Decir que tenemos un doctorado en hebreo, en griego, en arameo, en todas las lenguas antiguas, un doctorado en qué sé yo cuántas cosas, y podríamos creernos ser superiores a los demás. No, al que más se le da, más se le demanda. El que mucho sabe, mucho debe. Si tienes más conocimiento, tienes más que instruir entonces a los que no conocen. Hacerlo con paciencia, hacerlo con misericordia, hacerlo con amor, porque para Dios está edificándole un pueblo. Para eso somos los pastores, para edificar un pueblo.
para llevarlo al conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia, a vivir una vida tal cual Él te entregó. ¿Sabe qué vida Jesús te entregó? Te entregó su vida. Jesús entregó su vida en la cruz para darnos su vida a nosotros. Y nos la dio por el Espíritu. El Espíritu que está dentro de ti, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Es un espíritu apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de las obras del diablo. Es un espíritu consagrado para vivir para el Señor que nos llamó por su gloria y excelencia. No podemos ser tibios. Tenemos que definirnos a vivir para Dios. A honrar a Dios en la casa, a honrar a Dios en el trabajo, a honrar a Dios en la escuela, a honrar a Dios en las calles, a compartir las bondades de Dios por las redes. Si tenemos redes, usémoslas para el Evangelio. Si usamos WhatsApp, usémoslos para el Evangelio. Si usamos medios masivos, usémoslos para el Evangelio. Vamos a compartir el reino de Dios. El mundo necesita oír que hay una iglesia que conoce a Dios. Y te digo algo más, ¿cómo termina el profeta? El profeta termina diciendo: y en aquel tiempo nadie le dirá a su hermano, conoce tú a mi Dios, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Llegará el día y la hora en que tú no tendrás que decirle al hermano, conoce tú a mi Dios, porque el hermano va a decir, yo lo he conocido también. Se me reveló el Señor, se me cayeron las escamas de los ojos. Ahora veo claramente, ahora entiendo el diseño, ahora sé por qué Dios me libró, ahora sé por qué Dios me llamó, ahora sé por qué Dios me puso en esa casa espiritual, porque Él me escogió para la alabanza de su gloria, para manifestar el olor de su conocimiento. Amado, el que conoce a Cristo huele a Cristo, debe oler a Cristo, debe llevar el olor de Cristo. Tu fragancia no es tu perfume, tu fragancia es la unción que tú portas, su fragancia es la gloria que está sobre ti, su fragancia es el conocimiento que está sobre ti. No es tu perfume, no es tu colonia, es la gloria de Dios que está sobre ti. Y que tú huelas a gloria significa que has conocido al Altísimo. Dios nos está llamando a ser sabios. Necesitamos aplicar conocimiento. Hacer voto de devoción con la palabra. Hacer un voto. Aquí hay un jovencito. A ver si viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Peralta no está aquí hoy. Viene los miércoles. Un jovencito de como de 16 años. 16. Se hizo un voto de leerse la Biblia en un año. La leyó en 6 meses. De 16 años. Y ahora está leyendo el Nuevo Testamento otra vez. Enterito. 16 años tiene. Y subió con nosotros a la loma, allá al retiro. Y muchas veces cuando yo decía un texto, él me daba un texto paralelo. Dice, ¿cómo este muchacho sabe tanta Biblia? Y él muerto de la risa así, jovencito. Me dice, pastor, yo me dispuse a leer la Biblia entera en un año. Y la leí en 6 meses. Y ahora estoy en el Nuevo Testamento. Y por eso cuando te dice un texto, a mí me timbra en otro lado y lo busco. Oye, ese cerebro está intacto. Él no paga luz, ni paga agua, ni comida, ni factura. Pero si un jovencito de 16 años se dispuso a leerla en un año, lo logró en 6 meses, ¿tú lo puedes lograr en un año? O lograr leerte las epístolas, empieza en Romanos, que va después del libro de los Hechos, y te lee todas las epístolas de Pablo. O si te quieres leer la historia de la iglesia, léete Hechos 1, son 28 capítulos, te lo lees los 28 en 28 días, en un mes te lo lee enterito. Si te quieres leer los 4 evangelios, te lo lees los 4. Si hay palabras que no entiendes, las subraya. Y la pregunta, o te va al diccionario. ¿Para qué? Para que tu conocimiento en Dios no sea solamente intelectual, sino sea un conocimiento espiritual. O sea, no solamente sabe letra el hombre discierne espíritus. Yo estoy hablando palabras sonoras, pero cada palabra lleva espíritu. Te pueden levantar, te pueden consolar, como te pueden confrontar también. Como tú la tomes, eso va a depender de tu actitud. El que tiene hambre de Dios y lo provocan a comer, dice, tú me estás retando. Pues vamos a leer entonces. Ese es el problema. ¿Saben por qué estamos nosotros padeciendo más? Porque tenemos dificultades con la lectura. Serias.
La gente que me propone a mí, pastor, el devocional suyo, mándelo grabado, porque así es más fácil. Digo yo, Usted quiere los mangos bajitos, ¿verdad? Yo voy a escribir, el que quiera leer que lea, el que no lea. Porque se la estamos poniendo tan fácil. ¿Ustedes se imaginan el día que nosotros no tengamos proyección aquí? ¿En qué usted va a leer la Biblia? ¿Usted sabe la cantidad de iglesias que no tienen proyección? No tienen. Nosotros tenemos proyección. Hay que leer las escrituras. Damos gracias a Dios porque tenemos proyección. Y yo me puedo sentar a leer la Biblia con los brazos así encima del púlpito, la barriga. Pero ¿y si no hay proyección? Tengo que ir al libro. Aló. Y esta es la debilidad que tenemos hoy que salir de aquí dispuesto a enfrentarla. Tengo que volver a las escrituras. Tengo que volver a leer. Tengo que volver a conocer los evangelios. Tengo que saber las razones y las causas del por qué tal o cual pregunta en la Biblia. Si no le entiendo, voy a uno de los pastores o a uno de los ancianos, porque no me puedo quedar en el ABC. Los años han pasado y todavía yo estoy que necesito que me proyecten la Biblia. No, tengo que madurar. Tengo que conocer las escrituras. Amén. ¿Ha leído el famoso libro de Oseas 4 que dice: mi pueblo perece porque le faltó? ¿Qué fue lo que le faltó? Pero ustedes saben a quién Dios culpó en ese capítulo. No fue al pueblo, al sacerdocio. Le dijo al sacerdote: ustedes no han enseñado a mi pueblo. Y mi pueblo está pereciendo porque ustedes no lo han enseñado. Los pastores tenemos la responsabilidad de enseñarte. No te vamos a imponer la enseñanza, te vamos a servir la mesa. Tú tienes hambre y sed de conocer a Dios, la vas a apreciar. No tienes deseo de crecer en Dios, te quieres quedar un enano, te quieres quedar que te den agua de azúcar o agua de arroz toda la vida. Bueno, pues tú te vas a quedar ahí, pero habrá otros que van a decir: no, yo quiero conocer más de Dios. Quiero entender más el diseño de Dios. Quiero empezar a estudiar como nunca las escrituras. Amado, ese debe ser el espíritu que reina en nosotros. No quiero otra cosa sino conocer más el diseño de Dios. Y hago voto delante del Padre de todos los días empezar una meta. Y hasta que la logre, la voy a estar ahí dándole hasta que la logre. Un libro lo voy a leer completo. Otro libro lo voy a leer completo. Otro libro lo voy a leer hasta que me haya leído el Nuevo Testamento entero. Y si me tengo que empezar en Génesis, voy a empezar en Génesis otra vez a leer. Porque la palabra es espíritu. Y se va depositando en mi espíritu. Y el día que tú menos crees, la palabra está ahí guardada. Amados, crecer en conocimiento nos va a llevar a ser sabios. Vamos a tener respuestas. La Biblia no va a dar respuesta. Cosa que yo no entiendo. Posiblemente yo no entienda ahora, pero cuando estudie las escrituras me daré cuenta de que yo no entendía tal o cual comportamiento ni sabía responder porque no leía la Biblia. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.